Antes de arrancar, necesito explicarles algo. Dentro de las historias de CJ existen dos tipos de episodios, los largos y los express. Y quiero ser claro desde ya, express no significa menos importante, solo significa que es una historia que se puede contar en menos tiempo. Pero bueno, no importa si el episodio dura 10 minutos o 45, lo que importa es que cuando terminen de escuchar sientan que esa historia fue contada bien al detalle. Eso es lo que yo hago. Yo soy Cristian José Torres Cassiani, mejor conocido en el bajo mundo de las letras como CJ Torres, y esta es la historia express número 1, del caso que Colombia recuerda como el Collar Bomba. Las historias de CJ llegan a ustedes gracias a Aquí Producciones. Aquí lo tienes todo. Advertencia, este episodio puede incluir contenido sensible que podría resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. La información expuesta en este podcast ha sido obtenida de fuentes públicas abiertas y verificadas. Las historias de CJ son un proyecto de Trucrameros. Trucrameros es la red de podcasters de True Crime más grande de Latinoamérica. Si ustedes han pasado tiempo en redes sociales colombianas, probablemente han visto esa imagen. Una mujer campesina sentada con algo metálico y pesado alrededor del cuello. Una imagen que circula cada cierto tiempo, casi siempre acompañada de un texto que dice algo como "esto hicieron las FARC", o más recientemente frases que intentan vincular esa foto con figuras políticas de la izquierda en Colombia. Yo quiero ser muy claro desde el principio. Eso es falso. Lo que ustedes están a punto de escuchar es la historia real de Elvia Cortés Gil, y aunque inicialmente, en las primeras horas después de la tragedia, hasta el propio presidente de la República llegó a señalar a la guerrilla de las FARC como autora del hecho, la investigación judicial completa con condena en firme determinó algo completamente distinto. Este crimen fue obra de delincuencia común. Hoy vamos a contar la historia completa, con todo el respeto que merece doña Elvia, su familia y el policía que murió tratando de salvarla. Para entender lo que pasó el 15 de mayo del año 2000, primero hay que conocer a la familia. Ana Elvia Cortés Gil tenía 53 años, aunque algunas crónicas de la época la describen con 55. Era una mujer campesina, boyacense, de las que se levantan antes de que salga el sol. Vivía con su esposo, Salomón Pachón, en una finca pequeña ubicada en la vereda La Palestina, en jurisdicción de Chiquinquirá, Boyacá. Muy cerca también del límite con el municipio de Simijaca, en Cundinamarca, una zona rural de potreros y maizales, donde la vida transcurría al ritmo de las vacas que había que ordeñar cada mañana y la tierra que había que trabajar cada día. Tenían 4 hijos, una casa de ladrillo con techos de teja de barro, paredes blancas, al otro lado de una alambrada de púas, un potrero donde pastaban 6 vacas que Elvia ordeñaba religiosamente. Una vida sencilla, de trabajo duro, de esas que uno asocia con la palabra honrada, sin necesidad de explicarla más. Nada en esa vida hacía pensar que se convertiría en el centro de uno de los crímenes más recordados en la historia criminal de Colombia. El drama comenzó a las 4 de la madrugada del lunes 15 de mayo del año 2000. Mientras la finca dormía, 4 hombres armados y encapuchados, vestidos con lo que algunos testigos describirían después como atuendos de corte militar, irrumpieron en la propiedad. Lo primero que hicieron fue silenciar al perro de la casa. Lo envenenaron. Después cortaron la energía eléctrica y entonces entraron. Dominaron a Elvia y a su esposo Salomón. Los amarraron y entonces, con una frialdad que todavía hoy resulta difícil de procesar, le colocaron alrededor del cuello a Elvia un artefacto explosivo casero, 4 tubos de PVC y material metálico, unidos como un collar, rellenos de pólvora negra y explosivo. Un dispositivo diseñado para no poder ser retirado sin que alguien supiera exactamente cómo desactivarlo. Antes de irse, los hombres dejaron algo más, un cassette grabado. En esa cinta, una voz que los investigadores describirían después como nasal, cavernosa, pero con excelente pronunciación, daba las instrucciones macabras. Exigían 15 millones de pesos a cambio de no detonar el artefacto y advertían sobre el riesgo mortal de que alguien intentara desmontarlo sin seguir sus indicaciones exactas. Mucha atención, señores Pachón y Cortés. Este collar
es una bomba. Así empezaba el mensaje. Y entonces, protegidos por la oscuridad de la madrugada boyacense, los 4 hombres desaparecieron. Dejaron a una mujer de 53 años atada, con una bomba al cuello, en su propia casa. Cuando la policía llegó a la finca y alertaron a las autoridades, trasladaron a Elvia hasta la orilla de la carretera circunvalar de Chiquinquirá, un lugar más abierto donde el grupo antiexplosivos pudiera trabajar con mayor seguridad. Allí, las autoridades desviaron el tráfico, acordonaron la zona y mantuvieron a la multitud de curiosos a una distancia prudencial. A las autoridades que le interrogaron sobre quién había sido, Elvia respondió con una sola palabra, lacónica, agotada: no sé. 2 horas después de que la trasladaran, llegó el hombre que se haría cargo del caso, el subintendente Jairo Hernando López, técnico antiexplosivos de la SIJIN, considerado el agente con más experiencia en esa especialidad en todo el departamento de Boyacá. Tenía 28 o 29 años más o menos, era oriundo de Samacá, Boyacá, llevaba 6 años en la Policía Nacional, era especializado en desactivación de explosivos desde hacía tiempo y también era reconocido por sus compañeros como uno de los más comprometidos dentro del grupo antiexplosivos. Y había un detalle que partía el alma. Apenas 5 días antes, Jairo había sido padre. Esa madrugada del 15 de mayo, cuando llegó al lugar, lo primero que hizo fue comentar con sus compañeros el nacimiento de su bebé. Estaba, según el testimonio de un colega que trabajó a su lado durante toda esa jornada y que le contó la historia después a la revista Semana, muy tranquilo. Incluso decidió no ponerse el traje antiexplosivos completo, porque consideró que el aparataje podía asustar más a doña Elvia. Entonces empezó su labor con las manos limpias. Ahora vamos a describir cronológicamente los hechos de aquella mañana. Primero, a las 8:30 de la mañana comenzó el procedimiento formal de desactivación. A las 10 de la mañana, el grupo anunció que había logrado desmontar una de las secciones del artefacto. A las 11:30 de la mañana, el cansancio empezaba a notarse. Le permitieron a Elvia beber agua, descansar unos minutos y recostarse contra un barranco cercano. Al mediodía, reportaron que casi el 70% del artefacto ya estaba neutralizado. Para entonces, más de 50 personas entre familiares y curiosos esperaban con una esperanza que crecía minuto a minuto. Hacia las 12:30 de la tarde, el ambiente era casi de alivio. Jairo le dijo a Elvia que ya faltaba poco, que cuando salieran de esa, iban a almorzar juntos. El coronel Fabio Santiago Roa Millán, comandante del batallón Sucre que había estado acompañando a Elvia durante toda la jornada, la abrazó para darle ánimo. La abracé y le dije tranquila que ya faltaba muy poco y me retiré para que los técnicos siguieran en su labor. Recordaría tiempo después en una entrevista para El Tiempo. No habría caminado 10 metros cuando se produjo la explosión. El artefacto detonó mientras Jairo Hernando López trabajaba sobre uno de los últimos componentes. Murieron los dos, Elvia Cortés Gil y el subintendente Jairo Hernando López. El subintendente quedó mutilado por la onda explosiva. Otros miembros de la fuerza pública que se encontraban cerca también resultaron heridos. El sargento del ejército Julio Ignacio Cruz perdió 3 dedos. Los soldados Gustavo Caro y José Suárez quedaron heridos. En total, además de las 2 muertes, hubo varias personas más afectadas por la onda expansiva. A una distancia prudencial, sujetado por miembros del ejército que le impedían acercarse, estaba Salomón Pachón, el esposo de Elvia, intentando correr hacia ella sin poder hacer nada. Junto a él, sus 4 hijos, presenciando impotentes el desenlace de una jornada que había empezado con esperanza y que terminó en tragedia. Elvia Cortés Gil murió sin saber hasta el último momento quién le había hecho eso. Y aquí es donde esta historia se vuelve algo más grande que un crimen rural. En las horas inmediatamente posteriores al hecho, las primeras hipótesis policiales y militares apuntaron hacia las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo guerrillero.
El argumento se basaba en dos cosas: el lenguaje utilizado en la grabación dejada por los encapuchados, que sonaba similar al modus operandi de esa guerrilla, y el hecho de que la zona había tenido presencia histórica de grupos armados. El 16 de mayo, al día siguiente del atentado, en medio del repudio nacional por el asesinato de doña Elvia, el entonces presidente Andrés Pastrana Arango sindicó públicamente a las FARC como responsables del hecho, y eso desató una crisis política mayúscula. Para ese momento, Colombia llevaba meses en un proceso de negociaciones de paz con las FARC, instaladas en la llamada Zona de Distensión en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá. Un proceso que era, literalmente, la apuesta política más grande del gobierno Pastrana. El presidente, basándose en indicios todavía frágiles, ordenó suspender una audiencia internacional programada para tratar el tema de cultivos ilícitos como gesto de presión hacia la guerrilla. Nunca antes, ni siquiera en otros atentados ocurridos durante el proceso de paz, un presidente colombiano había señalado tan directamente a las FARC por un hecho específico. La reacción de la guerrilla fue inmediata. El vocero Raúl Reyes condenó categóricamente el crimen y negó rotundamente que hubiera sido cometido por algún integrante de la organización. Las negociaciones de paz, que ya venían tensas, quedaron al borde del colapso. Durante varios días, el futuro del proceso completo dependió de esclarecer quién había puesto ese collar bomba. Y aquí está el detalle que la fiscalía señaló desde el principio. Casi como un susurro entre los gritos, en esa zona específica de Boyacá y Cundinamarca no operaban frentes de las FARC. La hipótesis no encajaba geográficamente. Así fue como el Cuerpo Técnico de Investigación, el CTI de la Fiscalía, asumió el caso con una determinación distinta a la de las primeras horas de pánico mediático. Apenas 8 días después del crimen, las pesquisas empezaron a apuntar en una dirección completamente diferente. Era una banda de delincuencia común que, según las investigaciones, llevaba más de un año operando extorsiones en ese sector de Cundinamarca y Boyacá. El 30 de mayo de 2000, 15 días después del crimen, el CTI capturó en Chiquinquirá a un hombre identificado como José Miguel Suárez, conocido también por el alias El Pinche. Y aquí está el detalle que convierte este caso, además de en una tragedia, en una traición silenciosa. José Miguel Suárez era trabajador de la finca de Elvia Cortés, era su vecino, alguien que sabía exactamente en qué momentos ella estaba sola, cómo era la rutina de la casa, dónde dormían, cuándo salían. La investigación judicial estableció que él había sido visto la noche del crimen dirigiéndose hacia la vivienda y que, según se determinó, había conseguido el veneno usado para silenciar al perro de la familia. Entonces se confirmó que no era un enemigo lejano, ideológico o anónimo, fue alguien de la propia confianza de la casa. La fiscalía dictó la primera medida de aseguramiento contra Suárez por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales, tenencia ilegal de explosivos y concierto para delinquir. En septiembre de 2002, el juzgado primero del circuito especializado de Cundinamarca lo condenó a 32 años de prisión. La condena fue ratificada posteriormente en segunda instancia. Suárez fue, hasta donde documentan los registros judiciales y hasta la fecha de grabación de esta historia, el único condenado formalmente por este crimen. La fiscalía, además, intentó establecer si esa banda de delincuencia común tenía algún tipo de conexión con grupos subversivos, paramilitares o con redes de esmeralderos que operan tradicionalmente en esa región de Boyacá. Pero la conclusión judicial final fue clara: este crimen no tuvo nada que ver ni con las FARC ni con ningún otro grupo guerrillero. Fue simplemente codicia organizada en torno a un solo objetivo: extorsionar a una familia campesina hasta el límite de lo humanamente soportable. El funeral de Elvia Cortés Gil se realizó en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá. El templo resultó insuficiente para la multitud que llegó a despedirla. Cerca de 1.500 personas, entre ellas estudiantes de la ciudad, tuvieron que esperar afuera, en la Plaza de Bolívar de Chiquinquirá, durante toda la ceremonia. El obispo Héctor Gutiérrez Pavón, quien ofició los actos fúnebres, la llamó en su homilía heroína de los colombianos,
refiriéndose a la crueldad y el salvajismo con que había sido cometido el crimen. Después de la misa, el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio central de Chiquinquirá, donde Elvia Cortés Gil fue sepultada. Su esposo, Salomón Pachón, sus 4 hijos, sus hermanos, toda una comunidad rural que de un día para otro había perdido a una de sus vecinas más queridas, la despidió en medio de gritos de justicia. ¿Y qué vino después? La familia Pachón Cortés eligió el anonimato absoluto. Salomón Pachón y sus 4 hijos se mantuvieron sistemáticamente fuera de la vida pública, sin entrevistas, sin documentales, sin homenajes. Abandonaron también la finca de la vereda La Palestina. El recuerdo de esa madrugada y saber que el responsable había sido alguien de su propio entorno hizo que se alejaran también físicamente del lugar. A pesar de que este hecho no hizo parte como tal del conflicto armado, el Centro Nacional de Memoria Histórica reconoce el nombre de Elvia en sus efemérides, pero la familia sigue en silencio. Y es que ese silencio convive con algo doloroso. La fotografía de doña Elvia con el collar bomba puesto se convirtió en una de las imágenes más manipuladas de las redes sociales colombianas. Reaparece periódicamente acompañada de mentiras, que fueron las FARC, que fue la guerrilla, y en años recientes ha sido usada para atacar figuras políticas que no tienen ninguna relación con el crimen. Portales como La Silla Vacía y Colombia Check la han desmentido en repetidas ocasiones. Colombia Check es una plataforma en la que se verifica si las noticias son reales o falsas. El portal es colombiacheck.com, los invito a visitarla. Pero el daño, como les digo, se renueva cada vez que la imagen vuelve a circular. Por eso empecé este episodio aclarando los hechos, porque doña Elvia merece que su historia se cuente como fue, no como conviene. Y ahora pasamos en contexto, porque las historias express también tienen su contexto. Contextualízate con CJ. Contextualízate con CJ. El año 2000 fue un año bisagra para Colombia. El gobierno de Andrés Pastrana apostaba todo al proceso de paz con las FARC en la zona de distensión de San Vicente del Caguán. Mientras ese mismo año, Estados Unidos y Colombia lanzaban el Plan Colombia para combatir el narcotráfico y el conflicto armado. En el exterior, Putin asumía la presidencia de Rusia, Panamá recuperaba el control total de su canal y el mundo procesaba la resaca del Y2K. Saliéndome un poco del contexto y aclarando que el caso de doña Elvia Cortés Gil ocurrió 3 años antes, no puedo evitar pensar en Brian Douglas Wells, el repartidor de pizzas de Erie, Pensilvania, en Estados Unidos, que el 28 de agosto de 2003 entró a robar un banco con un collar bomba esposado al cuello. Ese caso fue conocido como el famoso caso del Pizza Bomber. Los dos casos comparten una imagen que hiela la sangre: una persona común y corriente sentada con un artefacto explosivo alrededor del cuello, rodeada de autoridades que intentan desactivarlo contra reloj. Pero ahí termina el parecido, porque en el caso de Wells fue, según la investigación, un participante al menos parcialmente voluntario en un plan que se salió de control. Doña Elvia, en cambio, era una campesina boyacense que no tenía nada que ver con el crimen organizado, que se despertó una madrugada con 4 extraños en su casa y un collar bomba que no pidió. 2 historias separadas por 3 años y por circunstancias completamente distintas, unidas únicamente por el horror de esa imagen: una persona esperando que alguien encuentre la manera de salvarla antes de que el tiempo se acabe. Y bien, ya pueden salir del trance. Esta fue la historia de Elvia Cortés Gil, la mujer del collar bomba, una campesina boyacense que un lunes de mayo se convirtió, sin pedirlo, en uno de los símbolos más dolorosos y más manipulados de la violencia colombiana. Este episodio es un homenaje a Elvia Cortés Gil, a quien el obispo de Chiquinquirá llamó con justicia heroína de los colombianos. Es un homenaje también al subintendente Jairo Hernando López, que murió intentando salvarla, apenas 5 días después de convertirse en padre, con la promesa de un almuerzo que nunca llegaron a compartir. Es un homenaje a Salomón Pachón y a sus 4 hijos, que decidieron desaparecer del ojo público para poder reconstruir sus vidas y que merecen que dejen de usar el rostro de su madre para mentiras políticas que no tienen nada que ver con lo que de verdad le pasó. Gracias por escuchar esta historia.
Gracias a la comunidad trucamera por el apoyo, gracias a Aquí Producciones por hacerlo posible. Si pueden compartir este episodio con más amantes del True Crime o de las historias, se los voy a agradecer de corazón. Si quieren ver fotos y videos relacionados con el caso, por favor visiten en Facebook CJ Torres o en Instagram @las historias de CJ o @las historias de CJ. Y si quieren invitarme a un cafecito, lo pueden hacer a través de PayPal al correo torrescasiani@gmail.com. Torres con S y Casiani con doble S y ambas I de puntico. torrescasiani@gmail.com. Yo soy CJ Torres y estas son mis historias. Y recuerda, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja.